Bendiciones a todos en este día, hermanos y amigos. En esta hora es un gusto saludarles. Es una bendición poder acercarnos y llegar a cada uno de sus dispositivos para compartir la palabra de Dios. Hoy nuestro discipulado se titula La reivindicación de las vestiduras sacerdotales. Para los que no están eh, muy bien enterados, la palabra reivindicación es como decir restauración. La palabra reivindicación es como decir eh, una reparación. Entonces es como que dijéramos la restauración de las vestiduras sacerdotales. Y todos sabemos que nuestro Señor dice en su palabra que nos ha llamado a ser parte de ese sacerdocio real. Lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola universal. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces somos real sacerdocio. Y, pero conforme el tiempo a veces se va pasando, entendemos que nuestras vestiduras pueden ir deteriorándose, pueden ir arrugándose, ensuciándose, y entonces eso es un poquito delicado porque Dios espera que nosotros estemos siempre con nuestras vestiduras de ese sacerdocio bien eh, ajustaditas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tratar en este tema hoy en nuestro discipulado, en la reivindicación de las vestiduras sacerdotales? Que como sombra y figura lo vemos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, con Aarón y sus hijos. Entonces vamos a entrar en un poquito de materia y vamos a fundamentarnos, como de costumbre lo hacemos en la Biblia, la palabra de Dios, para poder entender un poquito más de esto. Eh, ya que pues el año de la reivindicación, estamos en el último mes, estamos en diciembre, y entonces todavía es tiempo de que seamos reivindicados, restaurados en nuestras vestiduras como sacerdotes del Dios Altísimo. Cita bíblica aquí, vamos a tomar como base Génesis 38:18. Génesis 38:18 que dice: entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Pregunta, ¿verdad? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Aquí sabemos que el pasaje que estamos leyendo se trata de Judá, el patriarca, y la ramera en el camino. Y creo que todos conocemos esos pasajes. Pero el punto a señalar es que Judá pecó, Judá cayó frente a la ramera y por un pecado sexual, por un pecado eh, de, podríamos decir, de lascivia, ¿verdad? Eh, entonces la ramera le arrebató su sello, su cordón y su báculo, y entonces le permitió llegarse a ella, como dice acá, o sea, tener relaciones con ella. Entonces, pero le quitó prácticamente sus herramientas, pues, ¿verdad? Entonces aquí vemos que eh, el cordón que está aquí señalado o remarcado en verde es eh, una pieza o digamos un instrumento muy importante que llevan las vestiduras sacerdotales. El cordón o el hilo, ¿verdad? Así como dice el texto original, el hilo, el cordón. Eh, entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces él perdió todo eso, ¿verdad? Como siervo, como sacerdote de Dios. Y la historia es un poquito amplia, pero el punto es que él cayó, él pecó y cambió sus eh, instrumentos por un pecado.
Hacemos una palabra de oración y continuamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, en este día. Bendecimos a los oyentes, bendecimos a tus hijos, que la palabra sea de bendición, que tu discipulado edifique y que podamos ser restaurados, que podamos ser de parte tuya, tu Santo Espíritu, ubicados en el lugar que necesitamos estar ubicados. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Santo Espíritu nos dé la gracia, la revelación, el entendimiento para poder recibir esta palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien, continuamos. Aquí vemos a un sacerdote de los, digamos, de los que estaban en el tabernáculo, ¿verdad? Con su gorrita ahí, su pectoral, su túnica, su efod. Y fíjese que todas estas piezas de esta vestidura iban unidas con unos hilos, ¿verdad? Así que la reivindicación de las vestiduras sacerdotales, aquí vamos a hablar de el cordón que une todas las piezas de la vestidura. Y sin ese cordón es muy difícil poder tener las vestiduras ajustadas sacerdotalmente. Amén. Entonces ese cordón azulito que miramos ahí en las vestiduras, ese cordón unía muchas piezas, si no todas, las de la vestidura del sacerdote. Y eso es lo que estamos viendo en el pasaje que tomamos como base. Mire, cordón en verde. El cordón de ese vamos a hablar. Hemos hablado en otra oportunidad del sello, ¿verdad? Que es el anillo, que es la identidad o identificación. Pero eso hemos hablado y ahí está en el canal el tema, la identificación, el anillo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Pero ahora estamos hablando del cordón. Y después hablaremos del báculo o la vara del sacerdote, del patriarca. Entonces el cordón es ahora el que une todas esas piezas de la vestidura sacerdotal. Continuamos de una vez diciendo que en el original el vocablo patil, el concepto patil, que es cordón, es hilo y también se puede traducir como cuerda. Cordón, hilo y cuerda, que es el que decíamos que unía las piezas de las vestiduras, las partes de las vestiduras del sacerdote. Y ese cordón azulito que podemos apreciar ahí, tal vez lo podemos apreciar en otra panorámica. Aquí, por ejemplo, mire, en esta foto, vemos un cordón doradito, como amarillo, que está sosteniendo en los hombros ahí, con otros cordoncitos azules aquí abajo, está sosteniendo lo que es el pectoral. El pectoral que tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y entonces sabemos que ahí estaba el Urín y Tumín, ¿se acuerda? El rojo, el verde, que era la respuesta de Dios, sí o no, para poder actuar. Pero el cordón sostenía ese pectoral y otras muchas piezas de la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. Y entonces eso lo aplicamos a nuestra vida y entendemos que tenemos que tener ese patil, ese cordón, esa cuerda, amén, que tenemos que tener espiritualmente unidas nuestras vestiduras para poder fungir bien y ministrar como sacerdotes de Dios, ahora según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Pero es obvio que pues muchos a veces hemos también fallado, como Judá falló y perdió sus instrumentos, perdió el cordón, el hilo, la cuerda, lo perdió frente a la ramera, por pecado, por cualquier otra situación, pero ya no estamos quizás como cuando empezamos nuestra carrera cristiana. Entonces es necesario ser reivindicado, recuperar, que sea restaurado eso en nuestra vida. Y de eso se trata este discipuladito, la reivindicación de las vestiduras sacerdotales. Entonces ahí vamos ya señalando el cordón, que es de lo que estamos hablando ahora, que une las piezas de la vestidura. Seguimos. Por ejemplo, Éxodo 28, 1 y 2. Mire, Éxodo 28, 1 y 2 lo leo. Le dijo, o sea, Jehová le ordenó a Moisés esto, mire, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón
y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces aquí está el versículo, los dos versículos prueba de que los sacerdotes, tanto Aarón como los hijos de Aarón, tenían que ser vestidos y se había que hacerles vestiduras con todos estos elementos, estas piezas que eran importantes. Dios se lo había ordenado a Moisés, su siervo. Entonces aquí está el versículo que afirma eso, ¿verdad? Entonces vemos que son vestiduras para honra y hermosura, que es lo que Dios nos ha conferido, nos ha dado a nosotros por medio de su palabra y su Santo Espíritu, por medio de los ministerios. Amén. Entonces vamos entendiendo eso poquito a poquito ahí. Ahora, Éxodo 28, que dice, aquí comenzamos un poquito en materia, Éxodo 28, y juntarán el pectoral, mire eso, juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod. Mire con qué, con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Esto es claro, esto es conciso. El cordón, el hilo o la cuerda, según el hebreo, el patil, tenía que unir las piezas aquí, lo que era el pectoral del efod, el cinto. Aquí lo dice claramente, que juntaba, que unía. Entonces ese símbolo de unidad. Entonces en nuestra vida. Entonces nadie que no tenga bien ajustado con este cordón sus piezas espiritualmente de las vestiduras del sacerdote no puede vivir en unidad. Tiene que tener bien ajustado. El que no le gusta vivir en unidad, no tiene unidad, es porque sus vestiduras sacerdotales están defectuosas y no tiene cordón, no tiene patil. Entonces aquí la orden era, y juntarán el pectoral por sus anillos, mire, unidad. Y los dos anillos del efod con un cordón, ahí está, con la cuerda de azul, para que esté sobre el cinto, dice, del efod, y no se separe el pectoral del efod. Entonces unía esto varias piezas, por eso le decía, este cordón une las piezas de la vestidura sacerdotal. Entonces es necesario recuperar esto, es necesario restablecer esto por el poder del Espíritu Santo, por la oración, la palabra, por el clamor, la búsqueda de Dios. Si no estamos en esta unidad, si no estamos en esta estructura, entonces no estamos funcionando perfectamente o óptimamente como Dios quiere en nuestro ministerio, en nuestro sacerdocio. Todos los que hemos sido llamados por Dios. Ya dijimos y mencionamos la cita de Primera de Pedro, mas vosotros sois, Primera de Pedro 2, real sacerdocio. Esa es una de las cosas. Pero dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de su gloria. Pero real sacerdocio. Entonces necesitamos estar situados, estar bien afirmados en esa verdad. Entonces eso era, empezamos a ver aquí, mire todo lo que el cordón hacía, mire todo lo que el patil unía. Eso es una restauración, reivindicación que necesitamos muchos del pueblo de Dios en la carrera de nuestra vida cristiana. Porque puede hacer que las vestiduras ya no están conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra. Entonces ahí vamos, mire, viendo que el cordón es muy importante y fue lo que la ramera le quitó a Judá, su cordón, su cuerda, entre las otras dos piezas, ¿verdad? Pero yo repito, muchos nos desgastamos en la carrera cristiana y necesitamos, porque hemos perdido algunas cosas, y necesitamos volver a nuestro primer amor, volver a como éramos antes. ¿Ya? Amén. Seguimos un poquito para ir avanzando porque es bastante lo que hay que ver. Éxodo 28, 36 y 37. Mire, seguimos aquí con el cordón, con el patil. Harás además una lámina de oro fino, orden de Jehová a Moisés, y grabarás en ella como grabadura de sello. Mire qué era el sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón. ¡Hala! Mire qué tremendo. Aquí entra el cordón otra vez. Ese sello, esa lámina donde iba grabado santidad a Jehová, la iba a poner con un cordón de azul, dice otra vez acá.
y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Hermano, esta era una grabadura, una lámina de oro que se ponía en la frente del sacerdote como una diadema. Iba en la cabeza, iba en la parte frontal, rodeando los sentidos, el cerebro, la cabeza, y decía santidad a Jehová. Y eso habla de la higiene en los pensamientos y en el entendimiento. Pero lo tremendo es que dice que iba unida, mire, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Amén. Y dice al principio, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay un cambio de mente? ¿Por qué muchas veces no hay un cambio de pensamientos? ¿Por qué muchas veces la gente, el pueblo de Dios no cambia su forma de pensar? Y seguimos muchas veces con una mente como inmunda, con pensamientos malos. Amén, porque no ignoramos que la Biblia dice que tenemos que renovar. Romanos 12, Pablo lo aconseja y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y entonces habla de la presentación de la ofrenda. Pero luego después en el verso 2 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, y no nos tenemos que conformar a este siglo como la gente del mundo. Entonces los pensamientos. Y entonces para eso era esta laminita, mire, con esa grabadura santidad a Jehová. Pero el cordón, el patil, la cuerda, lo sujetaba en la cabeza. Ahí actúa el cordón, mire. Entonces muchas veces si no cambiamos nuestra forma de pensar es porque no hay mitra, no hay grabadura de santidad a Jehová, no hay cordón que la sostenga. Necesitamos el cordón recuperar esto, que sea reivindicada la vestidura, reivindicado el cordón a nuestra vida, la cuerda. Amén. Eso es en la mente y los pensamientos. Pero mire qué tremendo todo lo que nos va enseñando la palabra referente a esto que Judá perdió con la ramera y que ahora Dios desea que nosotros no perdamos eso. Éxodo 39, 2 y 3. Éxodo 39, 2 y 3 dice, hizo también el efod de oro de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, mire, y cortaron hilos patil, hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Ahora vemos aquí que habían hilos de oro. Mire, ¿qué es esto, hermano, de estas cuerdas? Esto que la vestidura llevaba, desde la cabeza, porque ya vimos que la mitra lo llevaba, o sea, es santidad a Jehová, la grabadura, ¿se acuerda? La diadema, desde la cabeza. Y después lo vemos también en el pectoral, donde están las 12 tribus, las 12 piedras. Y ahora vemos que hay hilos de oro, mire, que se cortan de láminas para tejerlos, mire, entre el azul, la púrpura y el carmesí. O sea que esos hilos los llevaba toda la vestidura. Los llevaba la vestidura del sacerdote. Son hilos. Como cuando alguien teje, ¿verdad? Una pieza de ropa. Ahí van los hilos, mire, estos patil. Los llevaba la vestidura del sacerdote. Entonces espiritualmente nosotros, hermano, también llevamos esas cuerdas que vienen de parte de Dios y que en nuestra vida conforman esa vestidura para que podamos distinguirnos, hermano, del mundo, del sistema, y que podamos nosotros ejercer nuestro ministerio sacerdotal. Amén. Que podamos nosotros fluir, hermano, en la comisión que Dios nos ha dado, nos ha mandado que hagamos. Y entonces de ahí que por qué el pueblo de Dios, hermano, en su gran mayoría no cumple con la comisión de Dios, no cumple con el ministerio que le fue dado. Amén. Y cuando digo ministerio me refiero a la comisión. Acuérdense que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero es una comisión que se les dio a todos, a los discípulos, y que la iglesia debe de cumplir y fungir. Pero vemos que eso no se lleva a cabo. ¿Por qué razón? Hermano, ¿será que la vestidura sacerdotal está bien colocada? ¿Será que la vestidura sacerdotal no se ha perdido este cordón, esta cuerda que une las piezas, este patil? Entonces necesitamos la restauración.
la reivindicación de esto. En este año de la reivindicación, 2022, y que, repito, el año está terminando, pero que todavía podemos pedirle al Señor, Señor, antes de que termine este tiempo de reivindicación, restaura en mí, Señor, restaura en mí el amor por las vestiduras, restaura en mí, Señor, esa pasión, para que yo pueda caminar conforme a tu corazón. Entonces vemos que ahí van los hilos. Ahora ya en Números 15:38, mire, dice, habla a los hijos de Israel, le vuelve a decir, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja, mire, de los bordes un cordón de azul. Mire, en las vestiduras vemos que Dios sigue dando orden a su siervo Moisés y le sigue diciendo, háganse franjas en los bordes de sus vestidos. Mire, en los vestidos iban estas franjas, en de los bordes iba el cordón azul. Amén. Que eso representa entonces el color azul, la realeza. Amén. Somos hijos de un rey. Amén. Entonces somos hijos de un rey poderoso, de un sacerdote, sumo sacerdote, que la carta a los hebreos dice que ha padecido por nosotros y que sabe lo que no es el dolor, lo que nosotros sentimos, pero se llama Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, que le dio pan y vino en el capítulo 14 de Génesis a Abraham, padre de la fe, cuando no era Abraham, sino que era Abraham, pero ya le estaba ministrando los elementos pan y vino, y ahí se le apareció y le dio la victoria. Ese sumo sacerdote, mire, que representa este reino de sacerdotes. Hermano, dice la Biblia en Apocalipsis 1, me parece, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para su trono. Entonces, estos cordones, mire, son parte de la vestidura sacerdotal. Necesitamos que nos reivindiquen para poder andar de acuerdo a la voluntad y al propósito divino de nuestro Señor. Aquí vuelven a venir estos sacerdotes. Ahora aquí esta cita dice, miren, Números 15:39, y os servirán, el verso siguiente, y os servirán de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Mire, iban a recordar, iban a hacer memoria de los mandamientos de Dios. Ahora dice, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Mire qué tremendo, o sea que si uno no tiene esta vestidura, no tiene estos elementos, estos hilos en su vestidura, corre el peligro de prostituirse. ¿Prostituirse con qué? ¿Con quién se prostituyó Judá? Con la ramera. Con la ramera se prostituyó. Y sabemos que esa ramera hoy representa Babilonia, la madre de las rameras, y que está camuflajeada ahí, que está como ahí solapada y que engaña y que seduce, como el espíritu de Jezabel. Y entonces aquí el Señor les dice, ustedes tengan estos hilos, estas franjas en sus vestiduras, estoy parafraseando, para que se acuerden de mis mandamientos y no se vayan a prostituir. Mire qué tremendo. Entonces ahora vemos en este final de los tiempos y final de año, hermanos, los finales de los años, cómo la gente se prostituye y se va detrás de las tradiciones de los hombres y de las tradiciones de Babilonia, el paganismo de la ramera. Se prostituye mucha gente en el pueblo de Dios, celebrando a la manera del mundo. Y, hermano, ¿acaso el mundo se pone y se va a las iglesias a celebrar con la iglesia? No quieren nada saber de Dios, no quieren entender nada de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios sí se van a celebrar sus fiestas con ellos? ¿Por qué los apoyan? Y eso se llama prostitución. ¿Pero por qué es? Porque las vestiduras sacerdotales están deficientes y tienen que ser restauradas a su nombre. Aquí hay muchas cositas, pero versos tenemos bastantes. Mire, Números 19, 14 y 15. Esta es la ley para cuando uno muere en la tienda. Mire, todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda será impuro 7 días impuro 7 días, y todo recipiente descubierto que no esté cerrado con tapa o cuerda, patil, será impuro. Entonces, es necesaria
la vestidura sacerdotal, estas cuerdas, estos cordones, porque representan también la cobertura sobre uno, sobre nosotros. Si no, dice, será impuro o será inmundo. Entonces, andar sin cobertura, andar sin estar cubierto, hermano, con estas vestiduras, es estar expuesto a la inmundicia, a la impureza. Y entonces, mire, esta es la ley. Entonces se está dando instrucciones ahí. Y entonces hasta habla de la contaminación, hermano, con los muertos. Y por qué, de ahí por qué la gente, hasta como decíamos, del pueblo de Dios, resulta celebrando todo esto, hermano. Culto de los muertos y todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque sus vestiduras están deficientes, no están completas, no están cabales. Entonces esto nos deja ver aquí la impureza y la inmundicia que puede entrar si no hay cuerda, si no hay patil, si no hay cordón, si no hay lo que esté uniendo y ajustando las vestiduras, una pieza con otra, desde la cabeza a los pies. Los hilos tienen que estar por toda la vestidura, como lo hemos venido viendo en los versículos que hemos estado leyendo. Y entonces necesitamos, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora solo quiero ya ir terminando y dejarle este pensamiento. Jueces 16:9. Dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda, mire, de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí está hablando, hermano, del coqueteo que Sansón hacía con otra ramera llamada Dalila, con aquella mujer de Timnat. Y estuvo jugando con ella, todos conocemos la historia. Pero mire, Sansón estaba habituado, estaba acostumbrado a romper los hilos de santidad, los hilos de la vestidura sacerdotal. Y aquí rompió, dice, como se rompen los mimbres, rompió la cuerda como estopa. Y por eso Sansón terminó como terminó. Porque jugueteaba y jugaba con el pecado, porque se quitaba las vestiduras sacerdotales y las ponía, estoy parafraseando, ¿verdad?, como símbolo, pero él rompía las cuerdas estos patil, él los rompía, los alteraba, y entonces eso le costó la vida, le costó sus ojos, le costó el secreto de su fuerza, fue rapado, le costó la vida cayendo sobre él el templo de Dagón y sobre los filisteos. Entonces mire, cuando alguien no está en el plan de Dios, cuando alguien no está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, mire lo que sucede. Se rompen los hilos, las cuerdas, los patil de la vestidura que une las piezas de las vestiduras de los sacerdotes. Y entonces las consecuencias al final son trágicas, como lo que le sucedió a Sansón. Esa es una de las cosas que vemos aquí. Hay muchas, pero solo es para poder ver alguna consecuencia que puede haber. Y tenemos más. Está Ezequiel 43 que habla de el cordel. Tenía un cordel de lino en su mano, dice, pero era un ángel en la visión de Ezequiel. Solo lo voy a leer. Y me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era, mire, como aspecto de bronce. Y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y eso era para medir en el templo, mire. El verso siguiente dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase he sido traído. Aquí cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces era para medir. Entonces con ese cordón, con esos patil, miden el templo. Nosotros somos el templo y santuario del Espíritu Santo, según la primera carta a los Corintios. Amén. Dice que somos templo del Espíritu. Con estos hilos miden el templo, y también se mide a los adoradores con esta cuerda. Entonces eso es lo que se dice aquí en Ezequiel 40. Entonces, hermanos, nos miden a ver cómo estamos. Amén. Es como decir, nos pesan en balanza, a ver cómo estamos, a su nombre. Y llegué al final.
Entonces aquí solo vemos aquí que al final a Judá, mire lo que le pasó, dice, pero ella, hablando de la ramera, ¿va? Que se disfrazó, pero ella cuando la sacaban, porque la fueron a traer a la ramera, envió a decir a su suegro, que era Judá, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, estaba embarazada por el pecado de Judá. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Mira, ahí le mandó a devolver las tres piezas, las tres cosas que había quitado. Y el cordón en amarillo, entre ellas. Y entonces, ¿por qué? Porque Judá había fallado. Entonces necesitamos también reconocer que si hemos fallado, para que nos restituyan y nos restablezcan nuestra vestidura, hermano, necesitamos que el pecado sea confesado. Génesis 49:10. Judá fue reivindicado, fue restaurado. Mire esto. Génesis 49:10 hasta adelante y al final dice, no será quitado el cetro de Judá. Mire, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces no dice no será quitada el cetro, la autoridad, ni el legislador. Judá fue restaurado, nosotros podemos ser restaurados, podemos ser reivindicados en este año final de la reivindicación. Las vestiduras sacerdotales que tienen que ser restauradas. Hacemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús hemos entregado tu palabra, tu mensaje. Te pedimos que el Espíritu Santo lo tome, lo coloque, lo implante en los corazones, en las almas nuestras, y que entendamos que la vestidura es algo que en lo físico no la vemos, la vestidura sacerdotal, pero en lo espiritual ahí está. Y necesitamos ver si no nos hace falta este cordón azul, cordón grana, estos cordones amarillos como el oro, que unen las piezas de la vestidura desde la cabeza del sacerdote, donde está la grabadura santidad a Jehová, hasta el pectoral, el efod, la túnica, todas las vestiduras que llevan estos hilos, patil, para que seamos sacerdotes verdaderos del Dios Altísimo y ministremos conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a los oyentes, hermanos, hermanas, a los amigos, amigas, y te pedimos que puedas hacer una obra en nosotros. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Será hasta la próxima.